Nuevamente tengan ustedes mi saludo, muy contento de estar con ustedes en este coloquio y en esta oportunidad la tercera parte. Vamos a tratar en esta vez todo relacionado al Sistema Nacional de Archivos aquí en Perú. El tratamiento de los archivos aquí en el Perú es sistémico. Tenemos la suerte de contar con un Sistema Nacional de Archivos. El Archivo General de la Nación es el órgano rector y central de este gran sistema nacional. Luego tenemos en cada una de nuestras regiones los sistemas de archivos regionales. Estos archivos regionales cumplen pues la misma función del Archivo General de la Nación dentro de su ámbito geográfico. Y en cada institución se ha normado para la existencia del Sistema Institucional de Archivos. El Archivo Central, en este caso, es el órgano administrativo de archivos en las instituciones del sector público y privado. ¿Cuál es la finalidad de este gran Sistema Nacional de Archivos? Integrar estructuralmente y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, normas técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, organización y servicio del patrimonio documental de la nación. Vamos a ingresar ahora sí a la parte más específica ya de lo que es la archivística y parto con el concepto de documento que nos da el Consejo Internacional de Archivos el año 2000. Nos menciona y dice información contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad. Entonces, desde allí ya vamos diferenciando nosotros. Los documentos son aquellos de archivo, en este caso, los que se generan en cumplimiento de nuestras funciones, de nuestras actividades. Tiene algunas características especiales para diferenciar precisamente del documento bibliográfico y el documento archivístico. Y bueno, como ya dijimos, de la documentación que le interesa bastante la información. Entonces, si por ejemplo usted realiza alguna actividad en la institución donde labora, tiene que testimoniarlo mediante un documento. Ese documento es entonces testimonio de la actividad. Si usted no genera un documento, no tendrá testimonio de la actividad. Se preguntarán, ¿y quién realizó esta actividad? Con el tiempo algunos recordarán. Pero en cambio, si existe ya ese documento, usted plasmó un documento, es la prueba de que usted realizó la actividad o la oficina en base a sus funciones. Es por eso que los documentos tienen tres características importantes, aparte de otras, por supuesto. ¿Cuáles son esas características? Primero, este documento nace espontáneamente, testimonio de las funciones. Nace dentro de un proceso natural de actividades. Siempre están relacionados unos con otros. Ese es el carácter seriado, unidos por la misma función. Se constituyen en series, responde a la materialización de una actividad concreta. Es único, no puede repetirse. Fuente primaria. Se refiere a una persona o asunto diferente. He mencionado siempre que los documentos que tiene, por ejemplo, la entidad donde usted labora, no existe en ningún lugar del mundo. Solo en el lugar donde ha nacido este documento, a donde se ha formado el expediente, ese es el lugar de procedencia. Vamos a ver un poco la estructura que tiene el documento. Tiene tres partes, podríamos mencionar, que es el soporte, la parte material o física. Los documentos antes de la existencia del papel se realizaban, por ejemplo, en arcilla, en madera, pergamino, lienzo, luego aparece el papel. Y tenemos los documentos modernos que están en películas, en discos y otros soportes más. La otra parte del documento es el medio, es el vehículo de la información utilizado para fijar el contenido, la escritura, los gráficos, los colores, los símbolos, notas musicales, etc.
Y el contenido es la información, el mensaje, pago de impuestos, proyectos. Como archiveros nos interesa conocer estas tres partes del documento. ¿Sabe por qué es necesario conocer todos estos aspectos básicos? Porque si yo iniciara, por ejemplo, este coloquio diciéndoles lo siguiente: ubican ustedes una unidad documental compuesta, y esta unidad documental compuesta la ubican en una unidad de conservación, y esta unidad de conservación la ubican en una caja, de tal manera que le dan a esta caja la ubicación topográfica del cuerpo 2, nivel C. No nos entenderíamos. Entonces, poco a poco es que debemos ir conociendo estos conceptos básicos. Nos dice esa información que está plasmada en un soporte y en un tipo documental. ¿Y qué es el soporte entonces? El soporte es la parte material, los medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los archivos en papel, actualmente existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. Vamos a hablar entonces, si es que se dice que la información está en un soporte y en un tipo documental, debemos un tanto definir lo que es el tipo documental. Los tipos, existen varias definiciones, ¿no? Donde podemos nosotros resumir es la estructura que tiene el documento. El segundo párrafo, ven ustedes, dice: se manifiesta en una diagramación, formato, la forma como se distribuye el contenido del documento. Esto quiere decir que, por ejemplo, un oficio es diferente en la estructura a una carta, a una solicitud, a una orden de compra, a una orden de pago, etc. Cada uno de ellos tiene una estructura. Pero lo más importante, y que vamos a ir viendo más adelante, es cómo denomino yo a un expediente, qué tipo documental tiene el expediente. Eso lo vamos a ir poco a poco entendiendo, porque es fundamental en la organización de los documentos. Vamos a mostrar algunos tipos documentales como la solicitud, el oficio, el memorando, la carta, el informe. Hay otros tipos documentales sustentatorios, probatorios y testimoniales, como el informe, el dictamen, el certificado, la constancia, la copia certificada, credencial, citación, acta, etc. Hay otros tipos documentales normativos, resolutivos y contractuales: el estatuto, el reglamento, las bases del concurso, resolución administrativa, directiva, circular, contrato, convenio, etc. Pero a donde nos vamos a centrar posteriormente es precisamente en los tipos documentales expedientes, porque estos a su vez están formados por otros tipos documentales. La historia clínica, por ejemplo, ahí tenemos la epicrisis, las recetas, las radiografías, en fin, el legajo de personal. Tiene a su vez varios tipos documentales. El comprobante de pago, igual, la licitación también. Pero aquí vamos a ir viendo por qué se denomina entonces historia clínica, legajo de personal. Eso viene a ser precisamente el tipo documental del expediente. Bueno, pero otro concepto es la unidad documental o pieza documental. Si yo tengo un oficio, este oficio no lo puedo quebrar en dos. Igual que si tengo cualquier expediente, no puedo desglosarlo, porque en ambos casos se está perdiendo su unidad de información. De allí este concepto de unidad documental o pieza documental. Es la parte menor indivisible de una serie documental que puede ser simple o compuesta. Expliquemos lo que es en este caso una unidad documental simple, formado por un tipo documental cuyo contenido mantiene una unidad de información. Por ejemplo, el oficio, la carta, el informe, la solicitud, el memorando, el recibo, la orden de compra, la orden de pago, etcétera, etcétera. Es decir, es un documento solo, con su propia estructura. En cambio, tenemos los documentos que son expedientes, que allí hablamos de una unidad documental compuesta, formado por dos o varios documentos o tipos documentales que se sustentan.
No se trata de agrupar los documentos, sino tienen un sustento, tratan sobre el mismo asunto, sobre el mismo caso, cuyo contenido, dice, mantienen una unidad de información. Mencionamos el legajo de personal, todos los expedientes, la historia clínica, etc. De esta manera estamos diferenciando entonces lo que es una unidad documental simple, una unidad documental compuesta. Explicándolo de otra forma, se conforma por uno o varios tipos documentales, agrupados por la función. Agrupados como tales, van formando ya una primera agrupación al que denominamos nosotros serie. Tenemos la boleta de pago, el informe, los expedientes, y luego vamos a ir pasando ahora para diferenciar un tanto la pieza documental en relación a la unidad de conservación o unidad de archivamiento. Si yo ubico un documento en una carpeta, por ejemplo, ese acto de ubicar se denomina archivar. Y la ubico ahí para que se conserve, no se aje, no se malogre. Entonces, en este caso, el folder es una unidad de conservación o unidad de archivamiento. Esa es la denominación que tenemos a todos estos objetos que precisamente sirven para conservar o archivar. Tenemos la carpeta o folder, tenemos el legajo, que mayormente se utiliza en los archivos históricos. Son dos capas de cartón y un lomo de cartón con la descripción correspondiente. Estamos acostumbrados a llamar a una de las unidades, por ejemplo, el empastado, cuyo nombre técnico es el volumen. Tenemos la caja de archivo, tenemos el sobre, tenemos el paquete, que es un conjunto de documentos amarrados, en este caso con una cinta de algodón. Y los documentos modernos están en el disco duro, en el CD, DVD, USB. Allí se encuentran los documentos de archivo que por razones de conservación los ubicamos en cualquiera de estos documentos. Pero una vez que están ya en estas unidades de conservación, en estas unidades de archivamiento, tenemos que darle una ubicación a estas unidades de conservación. ¿Y dónde las ubicamos? Las ubicamos pues precisamente en las unidades de instalación. Instalamos allí los documentos. En las cajas, en este caso es una imagen del archivo central, del Archivo General de la Nación. Por supuesto, este es uno de los locales, de los casi penúltimos locales, ¿no? Posteriormente iremos mostrándole imágenes más modernas de un archivo más actualizado, que es el archivo general, el archivo central del Archivo General de la Nación. Hablamos entonces de la ubicación topográfica, otro concepto que es importante que ustedes lo entiendan. Si tenemos un estante, en este caso un estante de metal, la parte vertical que ustedes ven allí, ¿no?, se denomina cuerpo. Y cada una de estas bandejas, el nombre es balda. Y tenemos aquí un espacio entre baldas que en algunos lugares le denominan anaquel. Pero para nosotros anaquel y estante viene a ser el mueble mismo, esta unidad de instalación. Bien, podrán ver ustedes que en el segundo cuerpo numerado las cajas de archivo del 1 hasta el 25. Realmente la numeración debe hacerse desde el primer cuerpo. Pero valga esto para poder darle la ubicación topográfica de los documentos. Si tenemos el cuerpo 1, el cuerpo 2, en la parte posterior está el cuerpo 3 y el cuerpo 4. Muy bien, entonces si me piden, por ejemplo, cuál es la ubicación topográfica de esta caja 25, y dentro de la caja 25 está la carpeta número 5, tendría que mencionar separado con guiones lo siguiente: 2E25 2, ¿no?, si es la carpeta número 2.
Bien, eso es la famosa ubicación topográfica. Otro gran problema y un gran problema para los archiveros es la medición de los documentos. ¿Cómo mido los documentos? Cuando están en estantes como esto no hay mayor problema. Aproximadamente ya tenemos en este caso unas baldas, por ejemplo, de 90 centímetros. Entonces solamente cuento la cantidad de baldas que están llenas. Si tenemos 10 baldas llenas de documentos, entonces multiplico las 10 por 90 centímetros, que me da 9 metros lineales. Pero nos vamos a encontrar con documentos acumulados en algún momento, como en este caso. Estamos en un ambiente de 2 metros por 3 metros por 2 metros. Y en forma irregular los documentos están aquí depositados. Una parte tiene una altura de 2.5 metros, otra parte de 1.5 metros. Para determinar la medición, lo que debo hacer es largo, ancho por alto. Entonces, esta multiplicación me dará en metros cúbicos. Igual, aquí largo, ancho por alto, ¿no? Sumado estas dos cantidades de metros cúbicos, debo multiplicarlo por 10, porque de acuerdo a nuestra directiva, un metro cúbico es igual a 10 metros lineales. En este caso tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2.5, a ver, vamos a ver, 4 por 5, 20, 4 por 2, 8, 10, ¿no? Entonces tenemos 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Entonces, en esta primera parte tendremos 100 metros lineales, porque los multiplico por 10. Muy bien. De esta manera tenemos los conceptos básicos, elementales, para ir iniciando y continuar con este coloquio. Muchas gracias.